Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta primera edición de Cial Talks, que en esta ocasión estoy bien contento porque estamos transmitiendo nuestra primera masterclass, Un futuro bajo control, mitiga riesgos con estrategias claras de evaluación. Mi nombre es Rodrigo Ramírez, soy Product Marketing Manager para Latinoamérica en Cial Dun & Bradstreet y el día de hoy me acompaña Jesús Nieto, el cual tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero y actualmente se desempeña como CFO de Cial Dun & Bradstreet. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días y bueno, muy contento de estar en esta primera masterclass. Como decías, efectivamente tengo ya 25 años de experiencia en el sector financiero. He estado a cargo del área de finanzas, actuarial, operaciones, recursos humanos a lo largo de mi carrera y he participado en compañías del sector financiero como aseguradoras, que son compañías reguladas, compañías del sector de digitalización y bueno, ahora muy contento en Cial Dun & Bradstreet, compañía de información financiera. Excelente, Jesús. Y pues bueno, el día de hoy para nuestra audiencia vamos a conocer más acerca de la agenda que tenemos preparada. Vamos a iniciar justamente platicando de este contexto macroeconómico que nos afecta en el día a día a todas las empresas. ¿Cuáles son estos dolores o pain points de las áreas de crédito, riesgo y finanzas, que es una de ellas de las que tú te desenvuelves? La otra es cómo desarrollamos una estrategia integral de evaluación, porque si bien no muchas empresas tienen una estrategia de evaluación implementada, Correcto. Vamos a ver best practices o mejores prácticas de la industria. Finalmente, abriremos el espacio a preguntas y respuestas para que nuestra audiencia nos deje sus preguntas, podamos responderlas. Así que los invito a todos ustedes a que nos envíen por el chat de dónde vienen y cuáles son las preguntas que se van desenvolviendo a lo largo de nuestra plática y también que nos digan de qué industria pertenecen. Así que, bueno, ya con esto creo que nos podemos ir arrancando, Jesús, con la primera pregunta. Excelente. Para que empiecen a conocer un poquito más acerca de ti y de lo que piensas acerca de cómo están influyendo estas variables macroeconómicas. Y bueno, con esta pregunta me lleva a justamente la primera nos dice, el Banco Mundial proyecta que el crecimiento en Latinoamérica será moderado del 2.1% en 2025 y 2.4% en 2026. En tu opinión, Jesús, ¿cuál es el impacto que esto tendrá en las empresas en Latinoamérica? Claro que sí, Rodrigo. Pues mira, estos niveles de crecimiento bajos, que de hecho a nivel global los de Latinoamérica son de los más bajos, generan presiones en la liquidez, ¿no? Al haber menos crecimiento, menos ingreso, por ende menos liquidez, y esto nos puede llevar a moras prolongadas, ¿no? En cuestión de los pagos que estamos esperando recibir, y a niveles altos de días de cartera viva, o el famoso DSO, que es Days of Sales Outstanding. Este tiempo se puede ir prolongando y eso nos genera presiones de liquidez, ¿no? También emergen riesgos con terceros, ¿no? Con clientes y proveedores. Hay que estar muy alerta de lo que pasa con ellos para efectos de que sepamos que no son poco confiables o que pueda haber riesgos crediticios o inclusive reputacionales que hoy en día son mucho más importantes. Y bueno, el área financiera juega un papel muy importante porque tenemos que lidiar con todos estos riesgos y sacar adelante la resiliencia del negocio porque manejamos la tesorería, manejamos los recursos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que en adición a este contexto macroeconómico complicado está el tema de la violencia que desgraciadamente va creciendo cada día más. Y bueno, Estados Unidos hace no mucho nombró a ciertos carteles de la droga terroristas y por ende tienes que tener mucho cuidado con quién trabajas, ¿no? Tanto del lado de clientes como del lado de proveedores, porque puedes estar accidentalmente entrando en un territorio complicado. Totalmente, totalmente, Jesús. Y ahorita justamente nos tenemos que empezar a blindar cada vez más, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también lo que hablabas, ¿no? También reputacional. Correcto. A nivel cumplimiento. Pero bueno, atado a la pregunta anterior, en Latinoamérica sabemos que el retraso justamente promedio de pagos business to business se alargó de 36 días a 52 días en 2024. Sí. Ya mencionaste varios factores por los cuales podemos estar impactados, pero ¿qué hay detrás de este aumento en la morosidad, Jesús? Pues mira, detrás de este aumento hay definitivamente una disminución en la demanda, ¿no? Al haber menos demanda, como decía hace un momento, hay menos venta y hay una desaceleración. También hay aumentos de costos, ¿no? Ligados a la propia inflación, que repercuten obviamente en las cadenas productivas y en los precios al productor,
generando posibles impactos también adicionales el tema arancelario, ¿no? Que está moviéndose mucho últimamente y puede repercutir justamente en esos precios. Puede haber problemas de solvencia de clientes que no los tenemos presentes, dificultades en la administración de las tesorerías, que como decía también hace un momento, hay que a veces hacer magia para poder asignar los recursos de forma correcta. Y todo esto puede ir generando un efecto dominó, porque a veces un cliente nuestro puede estar bien, sin embargo sus clientes a su vez no pueden estar bien y se va a generar un efecto dominó durante toda la cadena productiva que muchas veces no tenemos en visibilidad. Totalmente. Al final de cuentas también tenemos que ver por nuestra cadena, con nuestra cadena de valor completa. Correcto. ¿No? Y bueno, aquí hablando justamente de la expertise que tienes de los 25 años en el sector financiero, me gustaría que le contaras a la audiencia cuáles son estos dolores que tú enfrentas o tu equipo enfrenta como áreas de finanzas, pero también extendido a áreas de riesgo, áreas de crédito, áreas de cobranza. Pues mira, básicamente yo te puedo nombrar 3 pain points que tenemos o puntos dolorosos. Pues uno es tomar decisiones de crédito a ciegas, ¿no? Si no tienes información, no tienes bases para tomar decisión de crédito de cara a tus clientes, por lo tanto se vuelve aleatorio, ¿no? La decisión que estás tomando no es bueno. Tomar decisiones a ciegas nunca es bueno en el área financiera y a veces recaes mucho nada más en lo que te pueda decir el propio cliente o inclusive tu área comercial, ¿no? Que es información pues parcial, ¿no? No tienes como muchos factores. Retrasos en clientes, ¿no? Se empiezan a dificultar el cumplimiento de obligaciones y eso también se te puede trasladar a ti. Si tú no recibes tus recursos, no vas a poder hacer frente a tus obligaciones y por ende puedes también estar afectando tu historial crediticio. Y en una tercera instancia, pero muy importante, el poder proyectar flujos. En el área financiera siempre es fundamental proyectar flujos de la manera más exacta posible para poder mantener la compañía operando. Entonces, si empiezas a tener dificultades para recibir esos flujos, tus proyecciones pueden empezar a ser erróneas y por ende pues, tener problemas financieros serios, ¿no? Mira qué interesante, Jesús, lo que mencionas, porque entonces todo parte de una correcta evaluación. Correcto. Si no haces, ni siquiera a veces hacemos evaluaciones, pero haciendo una correcta evaluación o teniendo una estrategia de evaluación según el tipo de clientes, es que vamos a evitar justamente impactar retrasos en pagos. Así es. O justamente las proyecciones que tú hablabas, ya más desde el punto de vista de planeación hacia el futuro. Correcto. Entonces, ahí en ese sentido, nosotros tenemos que tener transparencia operativa. Así es. No, de principio a fin con quién estamos trabajando. Pero Jesús, para ti, ¿qué significa tener transparencia operativa? ¿Y cuáles son esos datos mínimos que tú consideras que debemos de tener? Claro que sí. Mira, la transparencia operativa pues tiene que ver con la certeza, ¿no? Tener certeza de qué tipo de operaciones o de relaciones en la que me estoy involucrando para efectos de certificar que vas a tener salud financiera y sobre todo que durante ese ciclo de venta a pago se pueda completar en tiempo y forma, ¿no? ¿Qué me refiero? Que puedas generar la venta, puedas planificar tu flujo y lo puedas recibir en tiempo para que puedas mantener esa revolvencia de crédito con tus clientes y no se vea afectado tu flujo, ¿no? Dentro de los datos mínimos que siempre nos gustaría tener, pues es obviamente la razón social de la empresa, el RFC, el domicilio fiscal, el año de constitución, cuál es la actividad económica en la que están involucrados, la estructura legal, deseablemente, y contactos clave, ¿no? También de la organización para saber a quién puede recurrir, ¿no? Comportamiento de pagos, eso sería genial, ¿no? Saber que tienen puntualidad en definir los plazos de crédito también. Y cumplimiento fiscal. Es muy importante el cumplimiento fiscal y antilavado de dinero en el contexto en el que decíamos que estamos hoy, ¿no? De acuerdísimo. Y la verdad es de que cuando hablamos de datos mínimos, esos datos mínimos, realmente ahorita los que acabas de mencionar, para muchas empresas a veces son imposibles de conseguir. Hablamos de identificación de con quién estoy a quién le estoy hablando, claro. El famoso Know Your Customer, Know Your Supplier. Correcto. Después la parte legal y la parte de cumplimiento. Entonces, bueno, justamente con eso vamos a la siguiente pregunta, donde vamos a hablar acerca de los dolores, justamente en la parte de la transparencia. Entonces, ahí Jesús, en esa búsqueda de transparencia, ¿por qué conocer a tus proveedores y a tus clientes reduce esa incertidumbre?
Claro que sí, Rodrigo. Mira, conocer a los clientes y proveedores es muy importante porque estás entrando en una relación, ¿no? En una relación, en este caso comercial, y hay que cuidar ambos frentes, ¿no? Importante que el concepto de Know Your Provider es relativamente más nuevo que el de Know Your Customer, pero es igual de importante, ¿no? Conocer a tus clientes te va a ayudar, como decía hace un momento, a reducir la incertidumbre en recibir tus flujos, y por lo tanto para el área financiera es súper importante. Y conocer a tu proveedor también te va a ayudar a tener una certeza de que tu ciclo productivo no se va a interrumpir, ¿no? Importantísimo para poder seguir generando los servicios o mercancías que tu compañía genere sin tener interrupciones y no afectar esa cadena. Y en ambos casos, pues relacionarte con gente que sabes que no tiene, como dicen por ahí, cola que le pisen ni en el entorno fiscal, ni en el entorno del lavado de dinero, porque como decía, puede ser inclusive tú sancionado por las autoridades mexicanas o internacionales por no tomar atención con quién estás trabajando. Totalmente. Y esa información fiscal, qué importante es, y te apuesto, y yo creo que los que nos están escuchando, los invito incluso a que nos digan en el chat quién de ustedes ya consulta información fiscal. Yo creo que somos muy pocos las empresas que justamente tomamos en cuenta lo que nos menciona Jesús el día de hoy. Hablando justamente de esta información que necesitamos, ¿existe un checklist único? No, no existe un checklist único, Rodrigo, y también es bien importante realizar monitoreos. Porque aunque tú tengas un checklist bastante completo, si no haces monitoreos continuos, puedes estar conviviendo con le llamo yo, enemigo oculto, que es el propio cambio, ¿no? La dinámica económica, y puedes estar ciego, ¿no? En cuestiones de que vaya a suceder algo que te pueda afectar a ti o a tus clientes, ¿no? ¿Qué recomiendo yo siempre en este contexto en el que hoy un cliente o proveedor puede estar en una situación y mañana puede estar en otra? Pues revisar periódicamente el cumplimiento, ¿no? Tanto fiscal como antilavado de dinero. Sabemos que hay listas que se generan a nivel nacional e internacional, pero esas listas son dinámicas, ¿no? Van cambiando, van teniendo revisiones, y es importantísimo mantenernos ahí muy actualizados y también monitorear la situación financiera de las compañías, porque yo puedo empezar una relación con alguna empresa, en ese momento puede estar bien, pero a medida que va pasando el tiempo puede irse menoscabando esa situación financiera, yo no estar consciente de ello y desgraciadamente poder tener un altercado desde el punto de vista de cobranza. Entonces siempre es bien importante monitorear y estar de manera cercana al pendiente de esos cambios para poder tener acciones tempranas y no caer en temas de insolvencias. Totalmente. Y creo que ahorita una palabra que acabas de mencionar es ahora sí que un tema más preventivo, preventivo que reactivo. Correcto. ¿No? Lo cual es bien importante. Así es. Y bueno, antes de continuar, Jesús, me gustaría recordarle justamente a toda la audiencia que si en caso de que quieran tener una sesión con nuestros expertos comerciales, los invitamos a escanear el código QR que ven ustedes aquí en pantalla para que así podamos asesorarlos. Jesús, hablamos de cosas bien interesantes el día de hoy. Me gustaría hacer highlight o resumir y tomar algunos puntos bien importantes para que la audiencia se vaya con estos mensajes. Hablamos, y corrígeme y compleméntame, hablamos justamente de que hoy en Latinoamérica estamos enfrentando un crecimiento económico moderado. Hablamos de la proyección para 2025 y 2026. Correcto. Hablamos de las presiones de liquidez y cómo también los aumentos en las tasas de morosidad, pero también nuestros clientes están pagando tarde y nuestras cadenas de valor también están siendo afectadas. No solamente nuestro cliente, como lo decías, toda la cadena de valores a la que hay que también voltear a ver. Por otro lado, estamos en un ambiente o en un entorno complejo, y eso lo reconocemos. Tenemos riesgos crediticios y reputacionales que tenemos que mitigar, y ustedes, desde el área de riesgos, finanzas, crédito, necesitan tener las herramientas justamente para blindarse. Y muchas veces nosotros en Latinoamérica no tenemos estas fuentes de información a la mano o estamos tan conscientes de que existen. Y a veces actuamos a ciegas, como tú bien lo dijiste, lo cual es algo que tenemos que dejar de hacer y empezar a diseñar una estrategia de evaluación.
Correcto. Y con esta estrategia de evaluación es justamente a lo que me lleva al siguiente segmento de esta plática, que es justamente vamos a platicar de cómo diseñar una estrategia de evaluación con base no solamente en nivel de riesgo, que es lo cual es bien importante, pero también entendiendo qué tanta información o qué tanto nivel de conocimiento quiero yo tener sobre mis clientes o proveedores o cualquier contraparte con la que yo estoy trabajando. Excelente. Ahora bien, bueno, justamente vamos a iniciar con dos ejes bien importantes que eran los que te mencionaba hace un momento, Jesús. El primero es el tema del riesgo, ya sea riesgo alto o riesgo bajo, dependiendo cómo tenga segmentada mi cartera. La primera pregunta sería, ¿tienen ustedes segmentada su cartera? ¿Tienen bien identificados cuáles son esos clientes o proveedores con alto, medio o bajo riesgo? El siguiente punto es, ¿qué tanto conocimiento quiero tener de ellos? Hay veces que decimos, bueno, trabajamos con ellos cada año y a lo mejor ya los conozco, pero ese monitoreo que nos mencionaba Jesús es vital para justamente prevenir cualquier tipo de problema para la organización. Entonces vamos a iniciar con el primer reporte que tenemos, llamado Quick Check Report. El Quick Check Report va a ser un pre-screening o pre-escaneo en temas de cumplimiento. ¿Y qué nos va a mostrar esto? Bueno, vamos a verlo. Justamente es un reporte que nos va a decir cómo está una entidad ante las principales listas de sanciones o padrones oficiales de México en particular. Vamos a mostrar un resultado general de tema de cumplimiento, pero también vamos a tener diferentes categorías. Esas categorías, por ejemplo, puede ser fiscal tributario, puede ser regulatorio, puede ser legal, puede ser financiero. Y así sucesivamente vamos a pasar en diferentes secciones, vamos a ver cómo está esa entidad y cuál es el estatus de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Tengo aquí la lista del SAT 69 y si estoy listado como empresa en esa lista, quiere decir que a lo mejor tengo operaciones fantasmas, soy una empresa que incurre en operaciones fantasmas. Okay. O a lo mejor estoy listado en el INDEP. En el INDEP nos habla de una empresa que tiene bienes incautados. Entonces imagínate que a lo mejor una planta está incautada justamente, pues evidentemente les queremos cerrar la puerta a esas empresas de entrada porque no queremos hacer negocios. O a lo mejor tienen incumplimientos con el IMSS, con el Infonavit. Entonces también aquí con este tipo de listas podemos saber el detalle de si están listadas, ¿no? Y cuál es el estatus. Wow, súper. Oye, Rodrigo, una pregunta. ¿Por qué se llama Quick Check? ¿Por qué la palabra Quick? Excelente pregunta, Jesús. El Quick Check Report es un reporte que se genera en máximo 2 horas. Ok. Este reporte consulta fuentes públicas y no requiere contactar a ningún investigado, por lo cual puedes obtener la información de pequeñas, medianas o grandes empresas en análisis de cumplimiento en prácticamente máximo 2 horas. Excelente, rapidísimo. Rapidísimo. Y este es de nuestros reportes más rápidos. Déjame te cuento justamente del siguiente reporte que aquí vemos en pantalla, llamado el reporte BIR o Business Information Report. Okay. Abajo van a ver que dice CFR, que es Compliance Finding Report. ¿Por qué los ponemos aquí? Porque cuando nosotros venimos de un Quick Check Report que nosotros recomendamos aplicarlo para todos tus contrapartes, lo cual es importante para saber si debo o no trabajar con él, puedo extender mi conocimiento en cumplimiento con un Compliance Finding Report y agregarle tema de vinculación corporativa o personas políticamente expuestas. Okay. Ahí, por ejemplo, es bien importante para temas de cumplimiento. Sin embargo, el que te quiero hablar con más profundidad es del reporte Business Information Report, el cual es un reporte que nos dice, es una radiografía integral 360 de una empresa y nos va a ayudar a entender quién es esta empresa, lo que nosotros llamamos firmográficos. Okay. Además, tiene indicadores de riesgo, tiene información legal y vamos a verlo para no decírtelo nada más en teoría. Estamos viendo justamente en pantalla lo que es el BIR. El BIR, vamos a ver lo que llamamos firmográficos, que es esta primera parte.
Hablabas tú, por ejemplo, de años de fundación, dirección fiscal, estructura legal, incluso los datos de personas que son los directores de la empresa, también podemos extraerlos de este reporte. Súper, hasta número de empleados, estoy viendo por acá, ¿no? Número de empleados, si exporta o no, cuál es justamente la industria a la que pertenece. Perfecto. Prácticamente aquí nada más estamos en el puro resumen. Vamos un poquito más adentro a los indicadores de riesgo. Ahorita estamos viendo en pantalla el indicador de riesgo general. ¿Qué significa esto? Bueno, es justamente el riesgo que tengo de hacer negocio con esta empresa y también lo puedo combinar con la capacidad financiera o la fortaleza financiera que tiene esta empresa. Aquí podemos ver un poquito más, por ejemplo, de los principales scores que tiene este reporte. Nos habla, por ejemplo, de la recomendación máxima de crédito y también el Paydex, que es uno de los elementos más valiosos de este reporte. El Paydex nos dice la probabilidad de incumplimiento de pago, parte de los dolores que tú justamente mencionabas hace un momento. Y bueno, tenemos un reporte mucho más profundo en tema de antecedentes legales, vemos información justamente de razones financieras. Este es un reporte bien extenso que toca diferentes aristas del negocio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos justamente el tema de incumplimiento de pago. Muy completo, lo que cualquier área financiera quisiera tener. Y esto solamente es el inicio, Jesús, porque ahorita nada más hablamos del pre-screening de cumplimiento, hablamos de cómo complementar la parte de cumplimiento con el CFR o Compliance Finding Report. Así es. Vimos los indicadores del BIR, pero también lo puedes complementar con comportamiento de pago. Súper. Comportamiento de pago, muchos de nosotros ya estamos familiarizados con el reporte de Buró de Crédito. El reporte de Cial Dun & Bradstreet es un reporte prácticamente muy amigable que obtienes directamente de nuestras plataformas. Y si bien también nosotros vamos a traer el Score PYME Plus, que este Score PYME Plus no lo vemos en todos los reportes. Y además, como bien sabes, hay dos escenarios dentro del reporte de Buró de Crédito. Cuando una empresa posee menos de 400,000 UDIs, ¿qué quiere decir esto? Que es cuando tiene alrededor de 3.3 millones de pesos en crédito. Cuando este monto es menor, va a tener que firmar de manera autógrafa la autorización de que autoriza a la contraparte que lo evalúe en Buró de Crédito. Correcto. Esto normalmente es un proceso que se lleva en un formato que se imprime o se envía de manera digital y requiere varios intercambios de información. Lo que sucede dentro de nuestras plataformas es que digitalizamos este proceso de principio a fin. Muy bien. Y ya no, prácticamente, ustedes que nos están escuchando no se preocupan en lo absoluto cuando hacemos evaluaciones de Buró de Crédito. Muy bien. Entonces hacemos prácticamente un proceso muchísimo más amigable. Y bueno, lo vemos en pantalla, las diferentes partes que componen a este reporte. Entonces, bueno, es bien interesante cómo analizar comportamiento de pagos desde diferentes ópticas. Y como dices, muy, muy amigable, muy fácil de digerir, ¿no? Exactamente. Excelente. Ahora sí, vamos justamente al siguiente, que es el perfil analítico. Jesús, hace rato hablabas de cumplimiento, hablamos de lo importante que también es cubrirse en temas financieros, pero también la importancia del tema fiscal. Así es. Este reporte soluciona prácticamente ese dolor que me acabas de mencionar. Nos conectamos directamente con el SAT, traemos información de declaraciones fiscales y podemos analizar al cliente desde lo que reporta directamente. Entonces, por ejemplo, vamos a verlo. Este reporte nos va a decir justamente, trae un score bien interesante que se llama el Z-Score, que habla de la probabilidad de que quiebre esa empresa en los próximos 12 meses. Wow. También nos va a dar razones financieras, nos va a dar concentración de clientes y proveedores. Imagínate, para darles un ejemplo de cómo nos serviría la concentración. Bueno, la concentración, imagínate que tú le vas a dar crédito a una empresa, vamos a decir un millón de pesos. En el reporte Buró de Crédito tiene un muy buen comportamiento, pero ves que su ingreso depende de un solo cliente. ¿Qué harías tú, Jesús?
No, pues tendrá mucho cuidado en tomar la decisión, porque si le falla a ese único cliente importante, la compañía probablemente quiebre, ¿no? Exactamente, hay un riesgo bien alto. Y ahí es donde nosotros te damos esa transparencia para poderte enseñar justamente desde diferentes ópticas cómo es que tu cliente se está comportando. Claro. Por eso es que esta estrategia es complementaria. No es un reporte u otro. Hoy en día hablamos de el BIR como un reporte que te ayuda a entender a tu cliente. Por otro lado, comportamiento de pago para buró de crédito. Y el otro tema es perfil analítico, que además de lo que estamos viendo en pantalla, también nos puede mostrar el tema, nos trae financieros de lo que le está reportando al fisco. Súper. ¿Qué opinas hasta el momento, Jesús? ¿Es algo que en el día a día lo ves valioso para las empresas que nos están escuchando allá afuera? Claro que sí, y sobre todo, como decías hace un momento, a veces ignoramos que esta información existe, pero está súper completa, súper precisa y como decía hace un momento, inclusive te ayuda a ver, anticiparte 12 meses inclusive si la compañía puede tener un problema. Muy completo, Rodrigo. Totalmente. Y en este tipo de reportes vemos también comparativas año contra año. Entonces, por ejemplo, en el reporte de perfil analítico que trae información fiscal, vemos años fiscales completos e incluso la comparativa contra el año pasado para ver cómo está. Para identificar tendencias y justamente, como decíamos, Exactamente. anticiparnos, ¿no? Correcto. Muy bien, muy completo. Pero aquí no acabamos. Vamos al siguiente. Temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Si queremos ampliar nuestro panorama en temas de cumplimiento, ya vimos que el Quick Check Report nos ayuda a tener este screening en las principales listas de sanciones o padrones oficiales. El CFR, personas políticamente expuestas o vinculación corporativa, además de si está listado también en el SAT o OFAC, pero también en el ESG podemos saber justamente, pues bueno, temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo que evaluamos con más de 31 criterios. Wow, perfecto. Y si nos queremos prácticamente ir hasta la cocina, Jesús, podemos hacer incluso inspecciones para prevención de fraude y para validar la identidad de las contrapartes. ¿Cuántas veces a lo mejor no estamos en un riesgo alto? Vamos a darles un crédito con un monto alto. Es la primera vez que trabajamos. Todo aparentemente salió muy bien en la fotografía, pero están operando en un 2x2. Claro, resulta que no existe la compañía. O que no existe. Exactamente. Entonces tenemos que aprender a utilizar las diferentes herramientas que tenemos para poder hacer una evaluación de manera correcta a los clientes correctos. No todos los reportes aplican para todos los segmentos. Hay que tratar de hacer una estrategia segmentada basadas en las necesidades y en el nivel de riesgo que tenga mi portafolio. Excelente. Ahora sí, vamos al siguiente segmento, Jesús, que es justamente el tema de las best practices. Hablamos ya de varios elementos, cómo también tendencias y factores macroeconómicos nos afectan en el día a día, cómo te afecta a ti o cuáles son los dolores que tú tienes en áreas de finanzas, de crédito, de riesgo. Pero ¿cuáles dirías tú que son las mejores prácticas para podérselas contar a todos los que nos están escuchando y que las puedan implementar en un corto plazo para poder mitigar el riesgo y tener una estrategia de evaluación clara? Claro que sí, Rodrigo. Y justamente todo esto que nos acabas de presentar se acopla muy bien con mis recomendaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, recomiendo mucho tener una estrategia clara y políticas de Know Your Customer, como decíamos, y de Know Your Supplier, ¿no? Son datos importantes y la clave es que sean transparentes y sobre todo acompañar esos datos de transparencia y certeza con monitoreos continuos y documentados, ¿no? Importantísimo también tener políticas de crédito escritas y claras y que sobre todo se apliquen y se ejecuten. Comités o reportes periódicos de cartera, pueden ser mensuales, trimestrales, como el negocio lo requiera, pero importante analizar ese desempeño de la cartera de clientes para ver cómo se están comportando y tomar acciones tempranas. Y sobre todo también tener comunicación, como en todo, tener comunicación continua con el área comercial ante posibles riesgos con clientes, para que también el área de ventas sepa que ese cliente se puede estar emproblemando y tomar alguna acción temprana.
Y con áreas de usuarias, ¿no? También lo que decíamos sobre todo Know Your Provider, es importantísimo que las áreas usuarias sepan que ese proveedor va a seguir contribuyendo a mantener tu cadena productiva de servicios y sobre todo el output de todo esto es poder tomar acciones tempranas. Es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El tema preventivo es algo que hoy en día yo creo que muchas empresas tienen que empezar a optar. Sí. ¿Cuántas veces no accionamos una vez que algo ya sucedió? Cuando ya tenemos un problema, cuando ya se nos está quemando algo dentro del departamento y recurrimos a una acción para remediar ese tipo de problemas. Ya es remediación, no es anticipada correctamente. Totalmente, totalmente. Ahorita vamos a pasar justamente al apartado de preguntas y respuestas. Para quienes no hayan puesto su pregunta, todavía es el momento. Vamos a contestar las dudas que tengan y también, bueno, no olviden justamente seguir enviando las preguntas. Si quieren ser contactados, en pantalla van a estar saliendo los códigos QR para que puedan contactar a alguno de nuestros especialistas y podamos orientarlos de cómo llevar una estrategia de evaluación clara a sus empresas. Entonces, bueno, vamos a iniciar, Jesús, si te parece bien, con la primera pregunta. Claro. Luis nos pregunta, en mi empresa siempre batallamos con clientes que pagan tarde. ¿Hay manera de que podamos anticipar esto? Claro que sí, justamente como decíamos, con toda la información que, por ejemplo, nos provee Cialdo en Ambra Street, podíamos, desde que estamos iniciando la relación con ese cliente, tomar una decisión más certera, ¿no? Si vamos a trabajar con él y qué plazo de crédito le vamos a dar. Con eso nos vamos a ir ya de inicio anticipando ante este tipo de problemas y vamos a tomar decisiones más correctas. Excelente, excelente. Carlos nos pregunta, ¿estas herramientas también sirven para evaluar proveedores o solo es para socios comerciales? Claro, muy interesante pregunta, Carlos, y va de la mano un poquito lo que mencionamos hace un momento. El tema de Know Your Provider es importantísimo y estas herramientas nos van a ayudar para conocer a nuestros proveedores también desde el punto de vista de cumplimiento, antilavado de dinero, fiscal, financiero, lo que también estuvimos viendo, y sobre todo pues, asegurar que no estás entrando en un terreno peligroso y estás teniendo una relación de inicio sana. A veces con los proveedores nos guiamos nada más erróneamente en qué precio me están dando, si me están convenciendo comercialmente o no. Importante echar un vistazo también a los proveedores desde el punto de vista de cumplimiento financiero para asegurar esa cadena productiva. Contestando a la pregunta de Carlos, también nos ayuda para evaluar proveedores. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sofía nos pregunta cómo puedo justificar la inversión de estos reportes a la dirección general. Claro. ¿Dónde está el retorno? Muy buena pregunta. Pues simplemente evitando sanciones, ¿no? Por ejemplo, número 1, evitando sanciones, evitar estar tú en listas negras, evitar que te señalen por trabajar con alguien que está inmiscuido en el crimen organizado, es alguien que está categorizado como terrorista. Eso es la diferencia entre operar y no operar, ¿no? Y también pues evitando tener pérdidas ya monetarias por falta de recuperación de cartera o inclusive de intereses al manejar tus recursos. Por no tener tus recursos y estar batallando con la cobranza, automáticamente se justifica ese retorno de inversión. Muy de acuerdo contigo, a veces nos sale más caro justamente no implementar de manera preventiva este tipo de estrategias y ya cuando tenemos el problema ya es muy tarde. Es muy tarde. Correcto. Y muy caro. Vamos a la siguiente pregunta que dice, Carla nos dice, si mañana quisiera empezar a evaluar así a mis clientes, ¿a quién puedo contactar para más información? Bueno, Carla, justamente a lo largo de este webinar ahorita yo le puedo pedir a producción que nos pueda arrojar los códigos QR para que puedas escanearlos, te puedas contactar con alguno de nuestros ejecutivos y podamos ayudarte justamente a darte una recomendación basada en la situación que tienen en tu empresa. Medimos obviamente cuál es el nivel de riesgo que tiene tu cartera, cómo lo tienes segmentado. Te ayudamos a diseñar esta estrategia de evaluación y sobre eso vemos cuál es la información que más se acopla a tus necesidades. La siguiente nos pregunta Roberto, ¿en cuánto tiempo puedo obtener los reportes que presentan? Muy buena pregunta, Roberto, esa la voy a contestar yo. Me preguntabas, Jesús, del Quick Check Report. El Quick Check Report es un reporte que se obtiene en máximo 2 horas. Luego tenemos el reporte de buró de crédito. El reporte de buró de crédito se obtiene
dependiendo si requiere o no autorización. Claro. Si las empresas tienen más de 400,000 UDIs, que son 3.3 millones de pesos, lo que comentaba, en crédito, pasa en automático al proceso prácticamente de solicitud al buro de crédito. Entonces, ahí nos estamos tardando máximo 24 horas. Wow. Si requiere autorización, vamos a depender de esta autorización de la contraparte, pero ahí también nosotros ayudamos desde Cial Dun & Bradstreet a dar ese seguimiento con las contrapartes para asegurarnos de que tengamos la información Como en ya tiempo. todo eso es digital, es mucho más ágil que un 100% proceso digital. tradicional. Correcto. Hablamos, por ejemplo, del perfil analítico. Es un reporte que nos conectamos al SAT. Este reporte, si tenemos la contraseña SAT, que es de solo lectura, no es la e-firma, es solamente de lectura, que es la contraseña ok. SAT. Ahí vamos a tardarnos máximo 48 horas dependiendo la información que se tenga que leer dentro del SAT. Pero es un proceso automático que igualmente todo ocurre dentro de las plataformas de Cial Dun & Bradstreet. Muy bien, excelente. Y tenemos reportes que requieren investigación, donde pedimos referencias comerciales, obtenemos indicadores de riesgo, que pueden que ya estén disponibles. Hoy en día tenemos más de 610 millones de empresas precargadas en nuestra base de datos. Puede que ya exista un reporte actualizado, y si no está actualizado, como por ejemplo el BIR o el CFR, pudiera tardar 7 a 10 días 10 días hábiles en la investigación. Okay. Pero requiere, obviamente, ya es un análisis mucho más profundo. Entonces, tenemos reportes que se obtienen en horas, tanto reportes que podemos obtener en un par de días, pero sabemos muy bien que podemos ayudarlos a reducir sus tiempos de evaluación y diseñar una estrategia de acuerdo a sus necesidades. Excelente. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta adicional. Me parece que sí, tenemos dos más. Janet nos pregunta, ya soy cliente de ustedes, ¿dónde puedo solicitar estos reportes? Muy buena pregunta, Janet. Si ya cuentas con Cial 360, ya sea tanto Credit o Supplier, los reportes van a estar disponibles dentro de tu plataforma desde este momento. Si tú ingresas a la plataforma y vas a la sección de reportes o al perfil de una empresa, vas a poderlo solicitar en este momento. Si necesitas ayuda, nos puedes contactar a tu ejecutivo de ventas y podemos orientarte también en cuanto a la información que contienen cada uno de estos reportes. Si tú no tienes Cial 360, te invito a escanear justamente el código QR y podemos ayudarte para también darte la información y que puedas empezar a accesar a esta información y diseñar tu estrategia. Y la última pregunta desde Saúl, y nos pregunta, ¿estos reportes son solo para grandes empresas? ¿Ahí qué opinas? Pues por la experiencia y amplitud que tiene Cial Dun & Bradstreet, yo diría que no. De hecho, podemos ir a pequeñas empresas, hablamos mucho de información del SAT. Yo creo que el alcance es cualquier empresa económicamente activa que haga sus declaraciones y maneje su información financiera y fiscal de manera disciplinada, ¿no? Totalmente. Y ahí, para complementar, estos reportes son para todo tu portafolio y te ayudamos a diseñar una estrategia con base en el tipo de clientes, el tipo de información que a ti te interese y obviamente también el tiempo en el que quieras obtener la información. Juegan muchas variables, pero podemos apoyar de principio a fin en todo el proceso de evaluación. Excelente. Y bueno, con esto me parece que ya estamos prácticamente cerrando nuestra primera masterclass, Jesús. Aquí obviamente vimos cosas bien interesantes, hablamos de este contexto macroeconómico, del entorno complejo y el cómo hay que nosotros blindarnos y prepararnos para el futuro con toda esta información. Mucha información de mucho valor que tenemos que estar conscientes de que existe, conozcámosla. No solamente son estados financieros, hay más allá de estados financieros, tenemos información de cumplimiento legal, comercial, fiscal. Así que la pongo sobre la mesa para que los que nos están escuchando nos puedan contactar, les demos más información y ahora sí que sin antes agradecerte por el tiempo, Jesús, por haber estado acompañándonos en esta primera masterclass. Esperemos que sean la primera de muchas. Claro que sí, muchas gracias, Rodrigo, y sobre todo gracias por
compartir toda esta información. Es un mundo de información que vemos que lo podemos accesar a través de una plataforma de Cialda, una Bradstreet, y no estar divagando ni invirtiendo mucho tiempo en conseguirla, porque a veces puede ser un dolor de cabeza. Muy completo todo, excelente, y muchas felicidades por los productos que tiene Cial. Hombre, al contrario, muchísimas gracias y gracias a todos en casa que nos están acompañando. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.